Estudiantes, cordial saludo. En el día de hoy vamos a hablar sobre los sistemas de valoración de la prueba y los diferentes medios probatorios. En ese orden de ideas empezamos por señalar qué son los sistemas de valoración de la prueba. Y acá es importante señalar que el juez debe apreciar las pruebas, es decir, realizar un juicio de valor y determinar qué eficacia tienen las pruebas producidas o mejor, que se encuentran dentro de un proceso. Para ello debe asegurar un sistema de pruebas que son los siguientes: el de tarifa legal, el de libre valoración de las pruebas y el de la sana crítica. El primero, el de tarifa legal, hace relación a un sistema de valoración probatoria donde el juzgador, en el momento de apreciar los elementos de prueba que ha sometido a la ley, es decir, el valor de dichos elementos están dados por la ley como tal, por la normatividad como tal. Nuestro segundo sistema hace relación a la libre valoración de las pruebas y corresponde a la valoración, sin que vaya a ser arbitraria por el juez, a la autonomía para conformar las reglas que tiene ese juzgador de la intuición, de la lógica, de la experiencia, y determina si un hecho se encuentra o no se encuentra probado. Y el último sistema de valoración de la prueba se refiere a la sana crítica. Y es esa operación intelectual que realiza el juzgador y destina a la correcta apreciación del resultado de las pruebas judiciales realizadas de la mejor manera, de la forma más idónea, teniendo en cuenta la sinceridad y la buena fe como tal. Bueno, ya he explicado estos tres sistemas de valoración probatoria, encontramos ahora o nos adentramos mejor al estudio de los diferentes medios probatorios que se tienen en cuenta para ser presentados en un proceso. Entonces, ¿qué son esos medios probatorios? Son aquellos que se encuentran establecidos por la ley para demostrar un hecho que se debate en el proceso. Según el artículo 165 del Código General de Proceso, los medios de prueba válidos ante un proceso son los siguientes: declaración de parte, confesión, juramento, testimonio de terceros, dictamen pericial, inspección judicial, documentos e indicios. Todos estos los vamos a estudiar en nuestras próximas 2 lecciones, partiendo de estas, porque como es un tema tan extenso, pues vamos a tratar de desarrollarlo en estos a la vez. Iniciamos con el testimonio, el medio probatorio del testimonio. Yo sé que ustedes lo han escuchado. Es un medio de prueba que consiste en un relato que lleva a cabo una tercera persona que no viene a ser parte dentro del proceso y que se la hace al juez sobre el conocimiento que tiene de algunos hechos de manera general. Para rendir ese testimonio se debe tener en cuenta que es la persona a la cual se va a citar debe ser una persona física y quien no tenga la calidad de parte en cualquiera de sus modalidades, es decir, tiene que ser un tercero independiente a las partes. El testigo tiene la obligación de comparecer ante el juez luego de haber sido citado legalmente. Sin embargo, se dan unas excepciones al deber de declarar. Es entendido como ese derecho que tienen las personas de que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, contra su cónyuge o compañero o compañera permanente o sus parientes dentro del 4º grado de consanguinidad y segundo de afinidad o primero civil. Entonces, estas son las excepciones que se tienen para llevar a cabo la declaración del testimonio. Inhabilidades para testimoniar. Existen unas inhabilidades relativas y unas absolutas. Las primeras, las relativas, hacen relación a quienes al momento de declarar sufran alteraciones mentales o perturbaciones psicológicas graves, que se encuentran en estado de embriaguez, sugestión hipnótica, efectos de alcohol, que se encuentran bajo los efectos del alcohol o sustancias
y los que el juez considere personas inhábiles. La otra inhabilidad para testimoniar es la absoluta y hace relación a los menores de 12 años, interdictos por demencia, sordomudos que no se puedan hacer entender por ningún medio. Acá encontramos una figura importante que se refiere a los testigos sospechosos y se refiere a que se tiene como tal esas personas que por concepto del juez se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad e imparcialidad en razón de parentesco o de dependencia. Nuestro siguiente medio probatorio se refiere a la confesión. En materia penal, ese medio probatorio de la confesión es la declaración del acusado donde narra o reconoce ser autor o partícipe de la conducta punible investigada. Entendemos el animus confidenti, es el ánimo que se tiene para confesar. Es inútil para todo tipo de confesión y solo debe exigirse de la persona del confesante, la cual tenga conciencia y que esté en pleno uso de sus facultades mentales. Existen unos requisitos indispensables para llevar a cabo la confesión y son que la confesión se haga ante un funcionario judicial, que la persona esté asistida por un defensor, que se le informe a la persona el derecho que tiene a declarar o no en contra suya, y que esta confesión se haga de manera consciente y libre. Existen clases de confesión, entonces encontramos la confesión simple, que es aquella que realiza una persona en la cual admite haber participado en una conducta punible. La confesión calificada, que es la misma, es similar, o sea, es la que realiza una persona donde admite su participación, pero en un hecho supuestamente punible. La confesión procesal o judicial es la que se hace frente a un funcionario judicial, puede ser simple o calificada, y se da cuando el fiscal o juez toma la versión a la persona confesante. La confesión extraprocesal es la que se hace a una persona o a un funcionario distinto del funcionario judicial como tal. La confesión oral, pues la que se realiza dentro de una audiencia. La confesión escrita es la que se hace en la demanda o en la contestación o en cualquier otro medio o memorial que se presente y que haga parte dentro del proceso. La confesión expresa es aquella que se hace por medio de una manifestación. La confesión presunta es la no comparecencia del citado a la audiencia. Consiste también en aquella renuencia que tiene a responder las preguntas asertivas y las respuestas evasivas. Entonces, esto hará presumir ciertos los hechos susceptibles de prueba de confesión. Existe también una confesión espontánea, que es la que se hace con la demanda y su contestación en cualquier otro acto del proceso sin que exista previo interrogatorio. Y la confesión provocada, pues es la declaración que se hace en virtud del interrogatorio de partes por parte del juez con todas las formalidades legales. Continuamos con la confesión en materia civil. Es una declaración que se hace sobre una que hace una parte o que realiza mejor una parte sobre hechos propios o el conocimiento que tiene de hechos ajenos y que perjudican o favorecen a la contraparte. Debe versar sobre hechos pasados, personales del confesante o sobre el conocimiento de hechos ajenos. Importantísimo lo que se entiende por el término de confesión en materia civil. Y también se da una diferencia entre la confesión y el testimonio. Pues ahí ya ustedes la tienen claras, porque según sentencia del Consejo de Estado colombiano, en la confesión es entendida como esa declaración que proviene de una de las partes involucradas en un proceso en virtud del decreto de un interrogatorio. Mientras que el testimonio es el que proviene de personas que no son partes dentro de un proceso, sino es la declaración de un tercero que tiene esta calidad como tal y no ostenta la calidad de parte en un proceso. Con esto se trata de buscar y de dejar clara la diferencia entre el testimonio y la confesión como tal. Continuamos con la declaración de parte, entendida como esa narración oral
que realiza una persona sobre los hechos que se debaten en un proceso. Es la respuesta respecto de las preguntas de la contraparte o el juez cuando éste lo considere necesario. Importante señalar acá que la declaración de parte solo adquiere relevancia probatoria en la medida en que el declarante, es decir, la persona que está rindiendo su declaración, admita hechos que lo perjudican y favorecen a la parte contraria. Antes de iniciarse el interrogatorio se recibirá el juramento de no faltar a la verdad. Si el interrogado se niega a contestar o dar respuestas evasivas o impertinentes, el juez entonces lo amonestará para que responda o para que haga explícitamente y lo prevendrá sobre los efectos de su renuencia a contestar. Importante señalar acá que la inasistencia del citado al interrogatorio solo podrá justificarse por medio probatorio, siquiera sumario, con justa causa, que el juez deba verificar por el medio o la forma más expedita si lo considera necesario. Dentro de los requisitos de ese interrogatorio de parte tenemos que el interrogatorio en la audiencia se desarrollará de manera oral. El peticionario, es decir, la persona que va a solicitar ese interrogatorio de parte, puede formular las preguntas por escrito, en pliego abierto o cerrado. Ese interrogatorio no puede exceder de 20 preguntas, pero si el juez así lo solicita o así lo puede observar, puede adicionar las preguntas que estime convenientes. Las partes pueden objetar preguntas indicando la causal y el juez en el momento de la objeción debe resolver de plano mediante decisión que no es susceptible de recurso. Las preguntas relativas a hechos que impliquen responsabilidad penal las formulará el juez sin juramento. El interrogado será advertido de que no está obligado a responderlas. Y también es importante señalar que cada pregunta debe referirse a un solo hecho. Si contiene varios, entonces el juez dividirá de tal modo las preguntas para que las respuestas se den por separado en relación única y exclusivamente con cada hecho. La división se tiene en cuenta para la limitación del número de preguntas como tal. Entonces, básicamente, estos son los requisitos que se deben de tener en cuenta al momento de practicar el interrogatorio de partes. Continuamos con más medios, con el estudio de más medios probatorios en nuestra próxima lección. Que tengan un feliz día.